Pedro el Grande. La nueva capital de Rusia, San Petersburgo, fundada por Pedro el Grande, era considerada la Venecia del Norte. Hoy en día, elegantes puentes cruzan sus silenciosos canales. Y hay plazas decoradas con puentes y estatuas de mármol. Pero a finales del siglo XVII, cuando Pedro llegó al poder, siendo aún un adolescente, la Rusia que él había heredado era primitiva y pobre. Aún así, vio un potencial en Occidente. Tenía la meta de transformar a Rusia en un país tan civilizado, rico y poderoso como los grandes estados nacionales de Europa. Solo había una cosa que se le interponía. Rusia no tenía salidas al mar. If you look at a map of that era, you understand it's only a few miles from the Baltic. It's only a few miles from the Black Sea. Pedro solo contaba con dos recursos: su voluntad de hierro y la fuerza de trabajo esclavizada de miles de campesinos. Alrededor de 1695 comenzó a hacer naves y a entrenar marineros para tripular la primera armada rusa. Pedro literalmente hacía barcos con sus propias manos. Era carpintero en sus astilleros. Su pasión por la experiencia práctica se colaba en cada aspecto de su reinado como zar. En 1709, Pedro abre su tan anhelada puerta a Europa con su nueva y flamante armada. Sus tropas vencen al ejército sueco y Rusia toma control de Estonia, Latvia y parte de Finlandia. Pedro ya había comenzado a hacer su nueva capital, San Petersburgo, en medio de tierras conquistadas. Era suficientemente grandiosa para impresionar a toda Europa y a su vez la máxima expresión de su poderío. Pedro sabía que si Rusia quería ser moderna, debía tener aspecto de moderna, así que construyó nuevos caminos, canales y escuelas, y dio un vuelco radical a las centenarias tradiciones de su país. Sus arrolladoras reformas sociales afectaron todos los aspectos de la vida rusa. Los rusos toman muy en serio su vello facial. ¿Recuerdan a Iván el Terrible? En el siglo XVI, él proclamó que afeitarse la barba es un pecado que ni la sangre de todos los mártires puede lavar. Pero 150 años más tarde, las cosas cambiaron drásticamente. ¿Creerían ustedes que el 5 de septiembre de 1698 el zar Pedro el Grande inició una cruzada en contra de la barba? Bajo el mandato de Pedro, Rusia había realizado su transición de una nación pobre y subdesarrollada a una potencia del mundo moderno, así que para emular la imagen de los exitosos europeos occidentales, el zar ordenó a sus súbditos masculinos que rasuraran sus barbas. Los hombres que desearan conservar sus barbas debían pagar impuestos y había oficiales destacados en las puertas de las ciudades para recolectar el dinero. Más tarde se aplicó la pena de extraer cada uno de los ofensivos pelos con una pinza uno por uno. El propio Pedro sentía gran placer en rasurar personalmente a los sujetos barbudos que lo visitaban, pero no era precisamente conocido por su delicadeza en el trabajo, pues frecuentemente dejaba a su víctima llena de terribles cortes y magulladuras. Lo cambió todo, desde la higiene personal de la gente hasta la ropa que vestía. Ni siquiera la Iglesia Ortodoxa rusa estuvo a salvo de los dictámenes de Pedro. El mensaje era claro: el zar debía ser obedecido sin vacilaciones. Pedro gobernó el país con fuerza personal, y al igual que Luis XIV, aplastaba las rebeliones sin clemencia. Colgaba cadáveres y cabezas en las paredes exteriores del Kremlin. En 1725, su violento reinado llegó a su fin. Luego de años de aterrorizar a su pueblo, Pedro el Grande murió de una enfermedad intestinal. Tenía 53 años. Pedro el Grande vio a Occidente como un modelo de lo que debía ser su país, pero aún la más poderosa de las naciones europeas podía derrumbarse. Y eso fue lo que ocurrió en 1789, cuando una revolución hizo erupción en Francia y Napoleón Bonaparte entró en escena.